Hala, pues vamos con el kit de supervivencia. Dios bendito la que ha montado la Comisión Europea, y no porque no tenga razón en que es una amenaza muy grave, muy potente, muy profunda y con la que vamos a tener que convivir durante muchísimo tiempo: el avance de Rusia, la invasión de Rusia, la introducción, la intoxicación, la injerencia de Rusia en los sistemas políticos, como lo que está ocurriendo en España. Yo quiero recordar que durante el 1 de octubre hubo unidades de los GRU. El GRU es la parte más violenta, más animal de la KGB, de lo que quedaba de la KGB. Bien, el GRU sigue utilizando hasta su viejo nombre. ¿Por qué? Pues para dar miedo. Y estaban, en el 1 de octubre estaban operativos y siguen operativos. Los partidos separatistas los tienen intoxicados de arriba abajo. Pero bueno, vamos con la historia de lo del kit de supervivencia. No se podía hacer más el tonto para intentar, primero, lanzas la alarma. La lanzas diciéndole a la población que tenga bienes y determinadas cuestiones, provisiones y demás para 72 horas. Cuando tú estás lanzando y sigues lanzando una agenda ecologista ultra que nos limita en nuestra capacidad de generación de alimentos y de todo. Y para terminar el show de devaluación de lo que tú mismo dices que es una gran alarma, porque lo es, y una gran alerta, pero parece que no te lo crees ni tú, va a resultar que sacas un vídeo patético como el que vamos a ver. My glasses, super important if you want to see what is happening or not. Next, my document in a waterproof pouch, a must in a rainy Brussels. Now, let's talk about lighting. I have a flashlight. If you don't forget the matches and of course, the light. Qué gracia, ¿eh? Qué divertido. ¡Ay! Luego saca una radio, parece aquello, no sabíamos si era el bolso de Mary Poppins o era el de Doraemon, no sabíamos. Con una musiquita, y qué gracia, se me caen las cosas, ¡ay, qué divertido! Las gafas, que no se me olviden. Hay que ver lo que pasa, hay que ver lo que pasa, hay que ver las tonterías que se hacen. Miren, déjenme que vayamos al famoso kit, lo que tenía y a lo que no tiene, ¿vale? Porque la Unión Europea espabila, por cierto, debería tener un sistema de acuerdos por los cuales, o de capacidad de presión, para que cuando Pedro Sánchez toma el pelo diciendo que sí, yo voy a hacer mucho gasto militar para defender a Ucrania y a lo que venga después por las invasiones de la asesina Rusia, que hubiera alguna posibilidad de efectivamente condicionarle fondos a Pedro Sánchez. A nosotros sí, para que hiciéramos lo que tenemos que hacer, que es efectivamente elevar el gasto militar. Pero bueno, vamos a lo del kit. Un botiquín de primeros auxilios, ropa interior térmica, navaja multiusos, cinta americana, pilas, linterna, bien, baterías y cargador para el móvil, alimentos y agua para 72 horas, pedazo de bolso, ¿verdad? Bien, pastillas potabilizadoras, camping gas, vale, muy bien, sí, todo esto para 72 horas, que lo tengamos ya. Bueno, yo no sé, o sea, en serio, ahora tenemos que salir corriendo para tenerlo para 72 horas, en 72 horas va a ocurrir algo, vale, que hay que concienciar a la población de que esto va muy en serio, cierto. Que hay infinidad de partidos que en España no lo están haciendo, por cierto, en la izquierda y en la derecha, porque Vox está diciendo que no era una amenaza real. Ah, no, no lo es. ¿Se lo va a decir a las 80.000 personas muertas en Ucrania? ¿No es una amenaza real? Porque hay una lápida que pone que sí, ¿vale? Bien, amén de todo esto, vámonos a lo que no dice la UE, porque ¿es prioritario tener un botiquín y una navaja multiusos y cinta americana en el bolso? Bueno, pues a lo mejor en determinado momento sí. La concienciación, desde luego, lo es. Saber que nos enfrentamos a un enemigo brutal que lleva siéndolo desde la constitución de la URSS, por supuestísimo, pero a lo mejor también resulta que es necesario lo que se ha olvidado la UE. ¿Y qué es lo que se ha olvidado la UE? Que tiene que impulsar la energía nuclear, porque si hay cortes, van a ser cortes de suministro, sobre todo de este tipo de cuestiones, y sobre todo exteriores. Y si nos bombardean o nos dejan bombardear nuestros sistemas eléctricos vía hackers, vía eliminación de datos, vía eliminación de la capacidad de dar órdenes, porque tenemos los sistemas infectados por sus virus, nuestro sistema energético se va al garete. Y si además resulta que nos cortan los envíos de gas natural o petróleo, se va al garete, ¿vale? Y por lo tanto deberíamos tener energía nuclear de esa que lleva años destrozando y fastidiando la Unión Europea. Que quite los sobrecostes ecologistas a los productos energéticos, nos está limitando nuestro desarrollo. Nos vamos a las renovables, solar y eólica, porque hay bombardeo a todo el resto legislativo, porque no se permite que el resto se desarrollen, y en estos momentos necesitamos capacidad autónoma de generación energética. Quitar la Agenda 2030 que destroza el campo, pero ¿qué hacemos con impedimentos a la generación de nuestros alimentos? ¿Nos hemos vuelto locos? ¿Nos hemos vuelto locos? Y si se corta el tránsito, el tráfico a través de barco, etcétera, ¿de dónde los vamos a sacar los productos alimentarios? Porque una población sin alimentarse en mi pueblo dura poco. Venga, impulsar la industria en la UE, no hacen más que generar impuestos, costes adicionales que nos están destrozando la industria. Hemos exportado gran parte de la industria a China. China es aliada de Moscú. Si Moscú efectivamente avanza en su ofensiva,
China va a tomar sanciones contra nosotros. ¿Y entonces qué? ¿Nos fastidiamos? Este es el gran plan de la Unión Europea. Bien, que incentive tecnología de la UE. En España, con este gobierno, Pedro Sánchez, Álvarez y compañía, Vía Aldama, que estaba metida en una trama donde, por cierto, estaba Zapatero, han estado intentando que nuestra hiperdependencia tecnológica lo fuera de Huawei, una empresa china, repito, China, dictadura comunista, dictadura asesina aliada de otra dictadura asesina llamada Rusia, y estamos dependiendo de ellos, Dios bendito, y que eleve la actividad agrícola, ganadera, pesca, etc. Me parece muy bien que conciencien a la población, no que lo hagan con el bolso de Doraemon, que da vergüenza ajena. Sí que conciencien, pero que lo hagan en serio para que la gente sea consciente de que Rusia es una grandísima amenaza asesina, pero además de eso, ¿qué tal si quitamos toda la porquería woke de la normativa europea? Porque lo que necesitamos es ser fuertes económicamente, alimentariamente, energéticamente, tecnológicamente. Lo necesitamos. Así que si nos creemos que es una amenaza, a ver si nos lo creemos todos. Gate nace con un consejo asesor internacional con personalidades de diferentes ámbitos del pensamiento, de la economía, de la empresa, de la cultura. También con un equipo directivo abierto de personas, de hombres y mujeres vinculados al campo económico, social, de las relaciones internacionales. Entre ronquidos y bostezos nace Gate Center. Yo, de verdad, claro, no he llegado al center. Ha dicho Gate y ahí se ha quedado ya así. Raúl Vilas, Miguel Ángel Pérez, bienvenido. Hola, Carlos, ¿qué tal? A ver, nos reímos porque que de verdad que esto, no sé, parece un tutorial de estos de YouTube sobre bostezos. Es la forma nueva de hablar de este hombre que va de dictadura en dictadura llevándoselo crudo y provocando que las dictaduras comunistas y asesinas se vengan arriba, intoxiquen e invadan comercialmente lo que se suele denominar guerra híbrida, las democracias liberales. Te ríes porque es que ya de algo hay que reírse, ¿no? Tal y como está todo, pero de verdad que Dios bendito la historia que hay de fondo y se la vamos a contar. Vamos a ver, Gate Center es un lobby que se le ha montado a este señor, a José Luis Rodríguez Zapatero, básicamente para que haga negocios, business, en todas las dictaduras comunistas. En este caso, Gate Center se encarga de China. Bien, ahora les vamos a dar todos los detalles. ¿Quién aparece ahí? Certificado por el CNI, un espía chino. Claro, oye, tú vas a montar una cosa de este estilo, hombre, no lo vas a hacer sin un espía chino. Bien, pues aparece un espía chino certificado por el CNI. ¿A qué se dedican? A garantizar negocios en España, la introducción de negocios en España. ¿Necesitan pasar por un espía chino y por Zapatero para hacer negocios en España? Que la gente se dé una vuelta por cualquier ciudad española y verá todos los concesionarios de automóviles que hay chinos. Por tanto, no lo necesitaban. Entonces, ¿para qué está el grifo? Ah, para que el que abre se lleva el vaso de agua lleno, ¿verdad? Vale, muy bien, vamos avanzando en la explicación. ¿Y quién ha aparecido ahí? Toma ya, Víctor Aldama. Toma ya. O sea, ¿qué trama sin la tía Koldo? ¿Qué trama sin el tío Aldama? Vale, pues hayan aparecido. Les vamos a dar todos los detalles porque tiene toda la pinta de que aprovechando que Trump está respaldando a Rusia en vez de a Zelensky, que es lo que debería hacer. Que la Unión Europea pide gasto militar, aquí no sabemos ni qué vamos a hacer. Que Pedro Sánchez habla de salto tecnológico, anda que hablar en las relaciones con China de salto, hay que echarle moral al tema. Bien. Bueno, tiene toda la pinta, en medio de todo esto, viajes de Zapatero, viajes de Sánchez, que alguien ha decidido que el grifo lo controlan ellos. Vamos, que lo mismo que ocurrió con las mascarillas va a pasar con la compra, argumentando que no podemos comprarle a Estados Unidos porque apoya a Rusia, pero nosotros no apoyamos a Ucrania porque no nos gastamos ni un duro. Por el camino montamos, en vez de una trama Koldo, la trama Koldín, la montamos allá y nos lo llevamos crudín. Tiene toda la pinta de que por ahí van los tiros. Pero bueno, ahora les vamos a dar todos los detalles porque esto huele que espanta. Y el hecho de que aparezca, por cierto, el que pidió expresamente que estuviera Víctor Aldama, va y resulta que es el espía chino. Por lo visto, claro, Zapatero, como se quedaba roncando y dormido entre el Gate y el Center, pues no debió llegar a ejecutar la historia. Miguel Ángel Pérez, empiezo por ti. Estamos en una ramificación porque vuelven a aparecer. Zapatero evidentemente está en la trama de la que estamos hablando permanentemente, la trama Koldo-PSOE, porque la primera relación con Venezuela y la más potente no era la de Víctor Aldama, era la de José Luis Rodríguez Zapatero, alias mi príncipe, según decía Delcy Rodríguez, con la narcodictadora Delcy Rodríguez. De ahí deriva en un Aldama, de Aldama deriva en un Koldo, de Koldo en un Ábalos, de Ábalos en papa, y se empieza a ramificar por todas partes. Oye, y aquí va Zapatero, primer capítulo coincide, va después Sánchez, número 1, también aparecía en el otro lado, y por el camino resulta que un espía chino, oye, podría ser alguno de los del Servicio de Inteligencia de Venezuela, llevado a China, el mismo modelo.
y aparece ya Víctor Aldama y solicitan que intervenga Víctor Aldama. ¿Hace falta una trama para hacer negocios de China en España o lo que hace falta es para acelerarlos desde el punto de vista político? Bueno, Carlos, en las investigaciones en curso, tanto de la trama Koldo como de la trama hidrocarburos, aparece vínculos de Aldama con China y vínculos de Aldama con Rusia, lo vamos a explicar. En la trama hidrocarburos aparecen en el sumario, en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, varias operaciones económicas del empresario Víctor de Aldama con varios ciudadanos chinos, algunos residentes en España, y que habría habido pues, intercambio, operaciones económicas, incluso con algún banco de China. Eso por un lado. Por otro lado, tal y como desvelamos en Libertad Digital hace unos meses, los famosos cupos de petróleo de PDVSA por valor de 250 millones de dólares, que es el famoso sobre de Víctor de Aldama secreto que todavía no ha entregado en sede judicial, pues bien, ahí lo que dijo el propio Víctor de Aldama, según la versión de Víctor de Aldama, es que ese dinero podría haber acabado en una cuenta en Rusia vinculada con José Luis Rodríguez Zapatero, con lo cual ahí nos salen pues Zapatero, nos sale Aldama, nos sale China y nos sale Rusia. Luego vamos a hablar, por cierto, en otro de los bloques del patrimonio en base a chalés, más alguna otra cosa de Zapatero, porque nos sale Aldama, nos sale Koldo, nos sale Rusia y a algunos le salen chalés, hasta debajo de los brazos. Es una cosa maravillosa. No sé, a lo mejor tiene algo que ver. Raúl, ¿por qué viaja? Hemos visto todos los viajes, por cierto, alguno de ellos de Zapatero preparatorio de las visitas de Sánchez, pero Sánchez va ya por su tercera ronda de visitas a China, una dictadura comunista que está metida de hoz y coz en el eje Moscú, Pekín, Teherán, no nos olvidemos, Caracas, La Habana. Allá que va Pedro Sánchez, porque dice que hay que mejorar las relaciones comerciales. ¿Y para qué hace falta que aparezca Aldama, un espía chino, Zapatero y Sánchez para mejorar las relaciones comerciales? Ya es el país al que ya ha hecho más visitas, Pedro Sánchez, y ahí sigue. Pues es que, claro, está... por un lado están los negocios privados de Zapatero, Aldama y todo este tipo de gente que se busca enriquecer. A mí lo que me preocupa es el coste que puede suponer para España esto, porque a cambio de las supuestas relaciones comerciales y de que estos listos estilo Zapatero, Cobre o Aldama se lleven comisiones y se forren, lo que parece es que le estamos entregando España y nuestra economía a China, siguiendo el modelo, por ejemplo, de Hungría, que ya es un país absolutamente controlado desde el punto de vista económico por China. ¿China qué hace? Bueno, a mí me dejas manejar los dineros y yo no me voy a entrar en lo que hagas políticamente. China tiene concentrado de la Unión Europea el 57% de toda su inversión en Hungría. Que alguien mire el mapa y vea lo que pesa Hungría. Qué casualidad, que se la han comprado. Paradójicamente, pese a algunos discursos que se hacen aquí, tanto en un lado como en el otro, parece que el modelo en el que se inspira Pedro Sánchez es en el de Víctor Orbán, en convertir a España en un satélite de China. ¿A cambio de qué? Claro, en el caso de Hungría yo no tengo información suficiente como para afirmar que también gente cercana o banqueros cercanos a Orbán se puedan estar beneficiando de eso. Lo puedo sospechar, pero aquí tenemos ya muy claro quiénes sacarían tajada o quiénes están sacando tajada, principalmente Zapatero. Bueno, déjenme que veamos unos paralelismos curiosos. O sea, que Zapatero ha dedicado su vida, aparte de, como decía él, a contar nubes, sí, me da que más bien son fajos, ¿vale? Bueno, pues aparte de contar fajos de dinero, resulta que ha ido desarrollando toda su actividad comercial casualmente en dictaduras. O sea, la gente normal, ¿dónde desarrolla sus negocios? En democracias, porque de una dictadura no te puedes fiar. Pero hay algunos que dedican su actividad a desarrollar esos negocios en dictaduras. Normalmente suelen ser amigos de dictadores, si no es básicamente imposible. Bueno, pues vamos a ver el paralelismo entre declaraciones de Zapatero y de Sánchez. Vamos con la primera, Zapatero. China, a ese país con el que siempre he tenido una relación positiva. Bueno, bien, esto es lo que dice Zapatero. Vamos a ver Sánchez si tiene paralelismo. España considera a China como un socio fundamental para tratar grandes desafíos internacionales, como son los conflictos en Ucrania y en Gaza, también la emergencia climática, la Agenda 2030, la financiación al desarrollo, puntos sobre los que pude conversar especialmente con el presidente Xi.
Soy el único al que me huele esto a pasta, porque, o sea, vamos a ver, nuestros problemas son, efectivamente, que nos enfrentamos, ha mencionado Ucrania. O sea, el principal socio de Moscú es China. O sea, pero ¿de qué habla este señor? O sea, el que invade Rusia y su principal amigo es la solución. Y ha mencionado la emergencia climática y la Agenda 2030, sí, bueno, este es el cuando mejunje China aquí quema más carbón que en un mes que el que ha quemado España en toda su historia. O sea, en 2 décadas todas las democracias occidentales han bajado o mantenido las emisiones de CO2 y en las mismas 2 décadas China las ha multiplicado por 4 y ahora va y resulta que es la solución a la contaminación. Sí, no sé, debe ser porque en el momento en el que nos llenen ya de moho por todas partes, a partir de ese momento ya no hará falta ni que respiremos. Bien, vamos con más paralelismos. Atención, Zapatero. Desde aquí expreso mi voluntad, la voluntad de España, de renovar esa relación, esa confianza, esa amistad que ha de ser con España y con Europa. ¿Por qué habla tan intenso, de verdad? Es una cosa... Intensito. Sí, Además, es más denso que un bocadillo de polvorones, de verdad. Zapatero para hablar de la voluntad de España, es que es una cosa Bueno, asombrosa, será porque... Pero esto es muy preocupante, es que... Espera, déjame que veamos a sí. Sánchez, porque será porque le da poder este otro. Atentos al Sí, paralelismo. España y China mantienen unos lazos sólidos. El año pasado, sin ir más lejos, conmemoramos el 50 aniversario del establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas. ¿En qué estamos, Raúl? Buena pregunta. Esta semana vimos la comparecencia de Pedro Sánchez para explicar el plan de Bearme, en el que no explicó nada. Y Feijóo se preguntó si, para recibir, o sea, se preguntó, no, afirmó que el presidente chino va a recibir información de los planes de Sánchez antes que el Congreso de los Diputados. Y yo iría un paso más allá. ¿No será que Sánchez está esperando instrucciones del presidente chino para presentar los detalles del supuesto plan de Bearme? Hombre, a ver, si queremos o quieren ellos, porque aquí los que hacen los negocios oscuros son ellos, evidentemente, si quieren agradar y montar una nueva trama Koldo, montarla allí, evidentemente no vas a desagradar a China, que es el socio estrella de Rusia, montando un plan de verdad de rearme frente a la amenaza rusa, repito, que es Moscú, Pekín, Teherán, Caracas, La Habana. Es así, es así. Están conectados por financiación, están conectados por armamento, están conectados por políticas comerciales, están conectados por esta porquería que nos han metido a todos de teoría woke maravillosa de un ecologismo radical que nos está limitando la capacidad de generación de alimentos en el campo, que nos limita la capacidad industrial, que nos llena de impuestos, que nos limita la capacidad productiva, por ejemplo, de automóviles, que nos limita la capacidad productiva de armas, que nos limita la capacidad energética. ¿Para qué nos la limitan? Para mandar ellos. O sea, de verdad, no hace falta ser Einstein para darse cuenta de esto. Y yo tengo toda la sensación de que alguno aquí muy listo, un tal Zapatero, y otro que es un poco menos listo, pero es igual que él en la parte moral, que se llama Sánchez, han decidido que, chicos, ya que nos vamos a entregar, vamos a entregarnos con un beneficio, con ánimo de lucro, que diría el otro, ¿verdad? Bueno, a mí me parece alarmante y súper grave, ¿no?, ver cómo Pedro Sánchez de la mano de Zapatero, porque aquí hay que recordar que Sánchez y Zapatero han tenido distintas etapas en su relación. Una etapa se llevan bien, luego se llevaban mal, ahora se vuelven a llevar bien. Se han llevado bien en el momento en el que Sánchez ha entendido los negocios de Zapatero. Efectivamente. A partir de ese momento se han llevado bien. Esa es la clave. Y cuando Sánchez quiso tener negocios y poder autónomo de Zapatero, se llevaron mal. Vamos a dejarnos de historias. Cuando le largan de la Secretaría General, ni fue por pactar con los separatistas, ni fue por... y un churro al estilo PSOE. Fue porque la actividad que quería desarrollar Pedro Sánchez, que él siempre ha sido muy suyo, para algo es, como diría Óscar Puente, el puto amo, la quería hacer él, sin contar con los demás. Y eso mosqueó mucho a Zapatero. Y en el momento en el que entendió el lenguaje, dijeron, aquí nos entendemos todos, a pasar por Venezuela, a pasar por Podemos, a pasar por Moscú y a pasar por Pekín. Yo creo que ha sido el tutor Zapatero de Pedro Sánchez Totalmente. en los negocios, y precisamente esos intereses económicos que está ya canalizando desde hace muchos años Zapatero, se los ha transmitido a Pedro Sánchez y va de la mano de Pedro Sánchez, y este acercamiento tan cantoso a China de repente, que no se sabe de repente por qué ahora con China somos íntimos, es porque seguramente obedezca a intereses económicos que desconocemos y en los cuales están metidos Zapatero y Pedro Sánchez. ¿Habéis visto los pastores en San Fermines? Cuando los llevan desde los corrales del gas hasta la plaza de toros y van con la vara.
Pues eso es básicamente lo que le hizo Zapatero a Sánchez, no, que no te has enterado. Aquí, para que yo te permita tener el control del PSOE y para que tú hagas luego lo que quieras, nos tenemos que entender. Pero si tú me fastidias mi business, no te vas a enterar de nada. Eso es. Entonces, esto de que tú estabas montando una estructura de poder que a lo mejor se acercaba a Ciudadanos, pero no con Podemos, no te has enterado. Podemos es Venezuela y Venezuela manda. O sea, eso es lo que por lo visto no se enteró. Déjenme que hablemos, se enteró después, claro, y así nos ha pasado, trama Koldo, trama Begoña, trama por todos los lados. Vamos a lo que ha ido ocurriendo, porque cuidado que el rastro de los negocios del PSOE en China empieza a ser clamoroso. Lo hacen incluso con ruedas de prensa, dicen, allá que va Zapatero, luego va Sánchez, hoy qué maravilla, qué tranquilos nos quedamos. Y por el camino una trama donde aparece un espía chino, Aldama, negocios extraños, un lobby comandado por Zapatero. Venga, vamos con los pasos. Bueno, el primero, Zapatero lidera un lobby chino llamado Gate Center. Él le llama Gate y luego se queda roncando, ya lo han visto. Bueno, se llama Gate Center. Bien, ¿para qué sirve esto? Este lobby cuenta con un espía chino detectado y avalado ya por el CNI. El CNI ha dicho, oigan, que cuentan ahí con un espía chino. ¿Por qué hay un espía chino? Pues obviamente porque ese espía chino se va a encargar de controlar a los que van a cobrar, de forma que les tenga convenientemente grabados, convenientemente controlados, para que nadie se salga del redil. Lo del pastor, ¿verdad? Yendo a San Fermines. Bien. Y además, ¿qué es lo que va a controlar? Bueno, lo que va a controlar es que hay, lógicamente, un portavoz, un espía chino, un portavoz del gobierno chino. Son una dictadura, ellos hablan a través de espías, te hablan a través de gente del servicio de inteligencia, y va a ser el controlador de ese lobby. ¿Para algo bueno? No estaría el servicio de espionaje de una dictadura comunista si fuera para algo bueno. Normalmente, ¿qué es lo que hacen? Pues regar, obviamente, y así se desarrollan determinados negocios. ¿En competencia? Sí, para eso pagas, y un churro. Lo que hacen es precisamente sin competencia y para colarse en sectores estratégicos. Energía, energía. Telecomunicaciones, telecomunicaciones. Datos, datos. Lo que necesitamos para tener controlado tu país. Venga, vamos al tercer paso, el espía chino medio, para que Huawei contratara a Aldama. Atención a este paso. Vamos a ver, las conexiones de Huawei empiezan a ser escandalosas. La novia que a mí, oye, cada uno que tenga las relaciones que quiera, liberal no me va a ganar nadie, ¿vale? Pero la novia de nuestro ministro Álvarez de Exteriores es una persona que viene a ser una altísima directiva de Huawei. Bueno, pues evidentemente son pequeñas o muy grandes ramificaciones de esta empresa que es uno de los gigantes chinos. ¿A qué se dedica Huawei? A alta tecnología, a telecomunicaciones y a datos. Vamos, lo que necesitas si quieres desestabilizar un país y absorber toda su información. Bien, pues hay justo en estas relaciones el espía chino, a través del Gate Center de Zapatero, coloca para las relaciones de Huawei, el gigante tecnológico, ¿a quién? A Aldama, el de la trama. Venga, vamos con el siguiente pantallazo de esta trama que da vergüenza ajena. ¿Aldama hizo algo? Claro que hizo. Hizo gestiones ante Ábalos, cómo no, qué boda sin la tía Juana, para impulsar a Huawei. Documento que publicó el Confidencial, excelentísimo señor don José Luis Ábalos, y toda la petición para que le diera cauce. ¿Aldama era una persona cercana a Ábalos? Esto hay que discutirlo. De los rulos, los pisos, las titis y todo lo que hubiera por ahí. O sea, tenían relación absolutamente en todo porque estaban metidos en la trama Koldo. Bien, Sánchez comienza en abril su tercera ronda de viajes a China. Qué casualidad, cuando todo esto ya está montado. Y Zapatero ha multiplicado sus contactos con China. Vamos a ver, ¿Ábalos era una persona ajena, y más en esta época, noviembre de 2020, a Sánchez? No, era su segundo para todo. Estaba en el ajo, estaba en el ajo. Lo comandaba Aldama, lo comandaba Aldama. Por lo tanto, tenemos que llegar a la conclusión de que estamos en una trama Koldo-Aldama-PSOE bis, la mía, y dirán, ¿es especulación? Sí, evidentemente, todavía no ha habido investigación judicial, pero mi conclusión, especulativa y todo lo que ustedes quieran, es que sí, que estamos ante una nueva trama. Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, ya solamente en el marco de la trama de hidrocarburos se ha conseguido acreditar las ramificaciones de Aldama con empresarios chinos y con bancos chinos. Y bueno, de hecho, la ruta de blanqueo era China-Macao. Efectivamente, y yo creo que esta es una pata que todavía no sabemos en hidrocarburos, en Koldo o tal, pero todavía no se ha levantado. Desde luego el acercamiento de Pedro Sánchez a Zapatero, teniendo en cuenta lo que estamos ahora mismo contando de Ábalos y de Aldama, la verdad es que todo apesta. Bueno, vamos con Fernando de Rosa, que nos está escuchando ya. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Magistrado de formación y de corazón, persona amante de la justicia, y me imagino que escuchando esto, ahora estás en el Partido Popular, te estarás quedando a cuadros. Te hago la misma pregunta, en puertas de descubrir que las ramificaciones de los negocios, esa carta que hemos mostrado era de noviembre del 20. Noviembre del 20 es cuando la trama Koldo, la trama PSOE, la trama Sánchez estaba en explosión total. Bueno, pues ahí estaban desarrollando negocios con Huawei a través de un lobby donde estaba Zapatero, más un espía chino, más Aldama. Bien, ¿qué podía salir mal? Bueno, realmente os está escuchando
y ya me ha venido a mí un poco la memoria lo que es Rodríguez Zapatero. Zapatero ha sido una persona, aparte de nefasta políticamente, ha sido yo creo que el cerebro de esta operación del PSOE.2, ¿no? De este socialismo del negociete, de la corrupción, que ya empezó en su época, y acordaros todo lo de la trama que empezó con Pepiño Blanco y con todas estas historias de negocios, y que realmente él pues lo ha traspasado a Sánchez a través de esos contactos intermedios como el Ábalos, etcétera, etcétera. Él una vez dejado la presidencia del gobierno, se centró en Venezuela. No hay que olvidar la República Dominicana, los negocietes de sus hijas, que les montó esa empresita para negociar con China, y realmente luego todos ellos al final se retroalimentan. Yo creo que esa es la realidad. Las hijas, Fernando, están trabajando en estos momentos para labores de supuesta asesoría, consultoría para China y Venezuela. Claro, es que no se les ha ocurrido trabajar para una democracia, ahí no. No, pero es que realmente son, pues bueno, la sucursal de su padre que nunca ha podido explicar ese aumento tan fantástico de sus bienes inmobiliarios, porque tú sabes que a todo esto le dan por lo mismo, ¿no? Sí, esas casas en Colombia, en Venezuela, en esos lugares, pues lujosas mansiones, al estilo de los sátrapas venezolanos, ¿no? y dictadorzuelos caribeños. Y eso es Zapatero. No solamente destruyó la economía española, sino que ha sido muy listo para construir su propia economía personal. Y ahora estamos en China, bueno, pues estamos en China porque Sánchez se ha convertido en ese abridor de puertas para todas esas tramas que están existiendo en la actualidad. Fernando, ¿puede estar ocurriendo que ante la necesidad de que nosotros incrementemos nuestro gasto militar, vamos a llamarle como es, que estoy ya de los eufemismos, que si el salto tecnológico, que si la defensa pero tecnológica, se llama gasto militar? Te defiendes de las armas con armas, te defiendes de un ataque militar con militares, es así de simple. De que nosotros necesitamos este gasto militar, Pedro Sánchez, que claramente ya tras el paso por el Congreso de los Diputados, que esquivó todo, ni dar datos, ni fechas, ni acuerdos, ni programas, ni nada, esté pensando en justificar, sí, claro, pero como no podemos comprarlo a Trump, vamos a irnos a hacer negocietes a China y ahí que acabe ocurriendo lo que ya hemos visto como práctica habitual del PSOE. Hombre, ya vimos lo que ocurrió en la época del COVID, ¿no? De las mascarillas, en fin. Y los listillos que siempre están alrededor del poder, y en este caso en la propia alma del Partido Socialista, pues hicieron negocio con las mascarillas, y ahora creo que estarán viendo otra posibilidad de negocio con la compra de armas o el rearme o el empleo de la tecnología para esta situación en la que estamos viendo, ¿no? Ahí, Fernando, las cifras son grandes, no son pequeñas, No, pero fíjate lo que vimos con la compra de mascarillas, ¿no? Todo lo que ocurrió, ¿no? A la sombra de la información privilegiada que iban teniendo desde el propio gobierno, cuando decían primero que no había mascarillas y luego pues se dedicaban a comprarlas para que cuando hubiera necesidad poderlas vender. Aquí exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en este caso sí que van a chocar con la Unión Europea. La Unión Europea no va a jugar la carta de China, no va a jugar al rearme. Ya hemos visto como Francia, Reino Unido, en este caso, aunque está fuera de la Unión Europea, pero sí que está haciendo una política de acción común en el rearme, como Alemania también está despertando en este sentido. No van a permitir que existan estas actuaciones unilaterales de práctica de Sánchez, pero que lo van a intentar, hombre, ya lo hemos visto. ¿Para qué va tantas veces a China? Sí, está fuera claro. O sea, que por eso te digo que... Si fuera por el bien de España, iría solamente a un sitio y una sola vez, fuera de la Moncloa, y que nos dejara en paz. Fernando, un abrazo enorme y muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Bueno, pues ya que hemos hablado de ese discurso, Dios bendito, qué discurso de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados sobre, no voy a hablar de defensa, pero no me queda más remedio, pero hablo de defensa. Bueno, prepárense, porque según él, la gran receta para acabar con todo lo que está ocurriendo son los McDonald's. Ahí está. El colapso de la entonces Unión Soviética. Un hito que la mayoría de los europeos
interpretaron como el fin de la rivalidad militar con Rusia y el inicio de una nueva era de las relaciones internacionales marcada por el comercio y el respeto a las reglas multilaterales. Una nueva era, señorías, en la que no haría falta tanques para apaciguar a Moscú, solo McDonald's. No sabemos si con patatas, si en el Happy Meal, si con el regalo para los niños. O sea, hablaba de la Unión Europea. Se monta ahí un pedazo de mejunje, el señor de la Unión Europea, no sabemos si salta a la OTAN, habla de apaciguar tanques con McDonald's, pues debe ser metiéndolos por el cañón, no sé muy bien exactamente qué estaba pensando. Debía ser, por esto ha debido tener las relaciones con China, porque ha dicho, joder, ¿cómo combatimos esto? Con McDonald's, bueno, pues ya con chinos, con restaurantes chinos, ya ni te cuento, el rollito primavera apaciguador de los rusos. Pero yo, de verdad que ya me pasa una cosa con Pedro Sánchez, ya no llego a saber de qué habla. O sea, cuando empieza a hablar no sé dónde termina. Dices, aparecen las conversaciones estas de la que se avecina, que acababan las conversaciones una locura, y dice, ¿pero de qué habla este señor? ¿Pero qué dice? Este discurso es bastante incomprensible. Probablemente se esté confundiendo la Unión Europea con la OTAN, si no, es que no tiene sentido lo que dice. Por un lado, la Unión Europea no se creó para apaciguar las relaciones con Rusia. La Unión Europea se creó para apaciguar las relaciones entre los europeos, que llevábamos sobre todo para desarrollar las relaciones comerciales, fue la promulgación de la CECA. Pero para evitar, los franceses y los alemanes llevan siglos matándose, sí. Y para eso se crea la Unión Europea, para que las relaciones comerciales faciliten que haya que se acaben los conflictos. Es que España ingresa en lo que entonces se llamaba Comunidad Económica Europea, corrígeme tú, pero es en el 86. Sí, creo, en el 86. En el 86. Cuando ya llevaba unos 15 o 20 años de existencia. El muro cae en el año 89. Entonces, la Unión Europea en ningún momento se crea para apaciguar las relaciones con Rusia. Eso es un disparate, yo no sé. Junio del 85, la firma del tratado. Pero es verdad que surte efecto el 1 de enero del 86. No entiendo a qué se refiere con eso, porque es que además la Unión Europea es lo que más molesta a Rusia, a la Rusia que representa Putin. ¿Por qué Putin invade Ucrania? Porque quiere contrarrestar el poder de la Unión Europea. Es que es un disparate. Bueno, luego vamos a seguir con más extractos de este discurso, porque tuvo otra perla, que luego la pondremos, que eso es surrealista, que asegura que Sánchez dice que la Unión Europea nació para parar la degradación ambiental. Sí, también. La degradación ambiental. La CECA es del año 51. El Tratado de Roma es del año 57. Pero ¿quién estaba hablando de esta cosa woke del ecologismo? La CECA, que por si alguien no lo sabe, es Comunidad Confederación Europea del Carbón y el Acero. Y el acero. O sea, venga, del carbón y el acero. Que por cierto, para lo del clima. Que por cierto, una cosa, ahora necesitaríamos estar explotando todo lo que tengamos, por cuestión energética y por cuestión de acero. O es que las chapas de los tanques son de material biodegradable, o de los tapones de las botellas. Esto es que no hay manera de quitar el puñetero tapón. Bueno, vámonos al siguiente bloque, prepárense, porque vamos con, si de veras, con toda la que estamos montando, tenemos ejército, pues para muchas cosas, desde luego para defendernos de Rusia, que tendremos que colaborar, obviamente. Pero, y lo digo porque alguno ha negado la necesidad, porque según dice Santiago Abascal, no hay una amenaza real por parte de Rusia. Y en base a eso se ha negado a que hagamos un incremento de gasto en defensa. Vale, si incrementáramos el gasto en defensa también nos serviría para protegernos, por ejemplo, de Marruecos. Él lo cita como amenaza, pero luego no quiere el ejército. Es curioso.